Señores, buenas noches. Mi nombre es Henry Antonio Morillo Vidó, estudiante de Psicología Clínica. Y hoy le vamos a hablar de lo que es recopilar información precisa y actualizada sobre el tema de abuso sexual, donde aquí debatiremos algunos conceptos, modelos, ciclos, perfil, definiciones de abuso sexual, aplicaciones y consecuencias psicopatológicas de la violencia y el abuso sexual. Empezaremos con una breve introducción, como le acabo de decir, que este análisis de la violencia de género y el abuso sexual revela una problemática compleja en los últimos años. La exploración de los marcos teóricos que intentan explicar el origen de la violencia es fundamental para diseñar estrategias de prevención e intención afectiva, desde modelos que se centran en características individuales del agresor hasta aquellos que analizan la influencia socioculturales. Basándonos en lo que es los conceptos y definición de violencia de género, podemos decir que la violencia de género se define como cualquier acto de violencia física, psicológica que ejerce contra una persona basándose en género o sexo. Este tipo de violencia tiene sus causas fundamentales en la disminución y en la distribución desigual del poder y los recursos entre hombres y mujeres. Abarca un amplio espectro de actos que pueden inferir daños o sufrimientos de naturaleza física, mental o sexual. También aquí vemos modelos y teorías explicativas sobre la violencia, donde estos nos dicen que existen diversos modelos teóricos que buscan explicar las causas dinámicas de la violencia de género. Uno de los enfoques se centra en la personalidad abusiva, la cual sugiere que los maltratadores comparten ciertos rasgos de personalidad, como lo del trastorno límite. Otras teorías se enfocan en factores sociales y estructurales, analizando cómo el estatus de la persona en la sociedad y dentro de la pareja puede influir la aparición de conductas violentas, como la proponen la teoría y la inconsistencia del estatus y de la imposibilidad del estatus. También estuvimos hablando en la introducción del ciclo de la violencia de Walker. El ciclo de la violencia descrito por la psicóloga Lauren Walker es un modelo que explica el patrón repetitivo de abuso en las relaciones de pareja. Este ciclo consta de fases distintas que ayudan a comprender por qué una víctima puede permanecer en una relación violenta. El modelo es ampliamente utilizado por los profesionales para analizar la dinámica del maltrato, especialmente aquel que involucra violencia física. La primera fase es la de acumulación de tensión. Durante este periodo, la víctima nota el aumento de susceptibilidad y agresividad del agresor. Los conflictos se vuelven más frecuentes por motivos triviales, generando un ambiente de hostilidad creciente que precede a una agresión más severa. La segunda fase es el estallido de la tensión o episodio de agresión, donde la violencia acumulada explota de forma de agresión física, verbal o sexual. La tercera y última fase es la de luna de miel o arrepentimiento. Esta etapa, el agresor muestra remordimiento, pide disculpas, hace promesa de cambio y puede volverse cariñoso. Esta fase refuerza la esperanza de la víctima en la que la violencia no se repetirá, aunque con el tiempo esta etapa tiende a acortarse hasta desaparecer, dando paso a un nuevo ciclo. También vemos lo que es el perfil del maltratador. El perfil del maltratador es un contexto de la violencia de género. Se caracteriza por una serie de rasgos psicológicos y conductuales comunes. Aunque no existe un único patrón, frecuentemente presentan una baja autoestima, aunque pueden proyectar una imagen de orgullo y seguridad.
También son comunes los celos intensos y una marcada posesividad, buscando controlar y aislar a su pareja de su red de apoyo familiar y de amigos. También otros rasgos asociados incluyen una necesidad imperiosa de tener siempre el control y la razón. Dentro de los conceptos y definiciones de abuso sexual, también podemos decir que se define como cualquier tipo de actividad o contacto sexual en que una persona no otorga su consentimiento. Esto incluye no solo un acto como la violación o el intento de violación, sino también la coerción sexual, el contacto físico no deseado y cualquier otra situación en la que se fuerza a alguien a participar en una actividad sexual contra su voluntad. La clave fundamental de esta definición es la ausencia de consentimiento libre y consciente. El concepto abarca un espectro amplio de acciones que no necesariamente implican contacto físico. Puede ser carácter verbal o visual, como el voyerismo, observar actos privados sin permiso, la exposición forzada en el contenido sexual. El consentimiento no es válido si la persona es menor de edad, tiene una discapacidad mental que le impide comprender la situación, está inconsciente, dormida o se encuentra bajo influencia de droga o alcohol. Otro aspecto es aplicaciones legales de abuso sexual y la violencia de género en la República Dominicana. En la República Dominicana, las aplicaciones legales de abuso sexual y la violencia de género están principalmente contempladas en el Código Penal, modificado por la Ley 2497 sobre la violencia intrafamiliar. Esta ley define la violencia contra la mujer como toda acción o conducta, tanto pública como privada, que por razón de su género causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. La legislación dominicana tipifica diversas formas de agresión. La agresión sexual se define como toda acción sexual cometida con violencia, amenaza, engaño, sorpresa, y se castiga con pena de prisión. La violación estimada como cualquier acto de penetración sexual no consentido bajo estas mismas circunstancias conlleva pena más severa que van de 10 a 15 años de reclusión y multas significativas. También tenemos lo que es consecuencias psicopatológicas, de la violencia y del abuso sexual. La exposición de violencia de género y el abuso sexual genera grave impacto en la salud mental de la víctima, dando lugar a una variedad de consecuencias psicopatológicas. Una de las más comunes y estudiadas es el trastorno de estrés postraumático. Además de ese trastorno, las víctimas presentan una tasa elevada de depresión y trastorno de ansiedad. Otra parte que tenemos la estrategia de intervención. La estrategia de intervención para víctimas de abuso sexual y violencia de género deben ser integrales, multifacéticas, abarcando desde el apoyo psicológico hasta asistencia legal. Un componente esencial y en la coordinación intersectorial entre diferentes instituciones como la Policía Nacional, el sistema de justicia y los servicios de salud para garantizar la respuesta articulada y eficaz. Como parte de la conclusión, podemos decir que finalmente la estrategia de detención e intervención subrayada en este tema es importante, una de las respuestas coordinadas y empáticas desde un consultorio médico hasta un tribunal, y que cada interacción representa una oportunidad para ofrecer seguridad, apoyo y un camino hacia la recuperación. Eso es todo de mi parte, señores. Muchas gracias y espero que hayan entendido un poquito con relación a este tema de abuso sexual.